Hola, muy buenas tardes aquí en España y muchas gracias por la invitación. Voy a presentarles unos pensamientos sobre, quizá un poco desordenados, sobre el día después de la pandemia. Yo me he estado fijando en toda esta época en que la pandemia, aparte del desastre que pueda parecer, del desastre que es, pues es también una oportunidad. Tiene también sus aspectos, o puede tener también sus aspectos positivos. Y de eso es de lo que quería hablar yo ahora, desde una perspectiva sociológica. Yo soy sociólogo, para fijarme a modo de diapositivas, fijarme de 4 aspectos que a mí me parecen que tienen particular interés, que es necesario que repensemos en esa línea y que paso sin más dilaciones a comentar. El primero de ellos es la sensación más o menos universal que puede percibirse de la imperfección desde el punto de vista de la respuesta que estamos dando a la pandemia, de la imperfección del sistema democrático, de la imperfección del sistema, en el sentido de que la reacción que nuestra sociedad, como sociedad organizada, está dando a la pandemia, pues no ha sido lo suficientemente satisfactoria, dado el número de víctimas y dado pues los desastres que se han producido a lo largo y ancho del mundo. Más o menos pues tenemos un acuerdo general de que, independientemente de que en la aparición de la pandemia algo puede haber fallado en nosotros, pues algo ha fallado también en nuestro sistema de organización política. Y ante esta supuesta crisis o esta supuesta imperfección estructural del sistema democrático, pues se han producido generalmente 2 tipos de respuestas. Una es la respuesta de la adaptación, que podríamos decir es la respuesta liberal. Me gustaría mencionar aquí pues una de las contribuciones, a mi juicio, más importantes que se han dado desde el punto de vista de la respuesta de la academia a la pandemia, que es la de un profesor español de la Universidad de Málaga que se llama Manuel Arias, que subraya y apuesta por la adaptación. Nuestro sistema es imperfecto, ya lo sabíamos. Él se autocalifica de liberal melancólico y subraya que hay que reconciliarse con la imperfección del sistema. No debemos de rechazarlo, más bien debemos de reconciliarnos con sus imperfecciones. En esto pues le apoya también pues en este país pues un filósofo pues más o menos de postín famoso, Javier Gomá, que dice que la pandemia quizá está poniendo a la política en su sitio, en el sitio que debería de estar, que no es el más importante en la sociedad. Dice Gomá: siempre estamos moralizando la política y es de una extrema vulgaridad moral. Bien, Arias, vuelvo a él, subraya que la democracia no soporta el descontento y que pues eso crea como un estado de ansiedad colectivo que puede ser peligroso. Dice Arias que no estamos ante un fallo de la modernidad, sino precisamente al revés, sino mediante un reconducimiento de la modernidad a lo que tiene que ser. Y con Gomá está de acuerdo en que lo político en nuestra sociedad está sobrevalorado. La postura de los adaptacionistas, que se oponen a los que abogan por la sustitución del sistema, tanto de la modernidad
como del sistema democrático, o lo que nosotros entendemos por sistema democrático, el sistema democrático que aboga por la representación, de la participación de partidos, etc. La solución está en la despolitización. La despolitización va al desempoderamiento, una aplicación, podríamos decir, clásica de la subsidiariedad, en el bien sentido de que quizá pues algunas estructuras políticas en la modernidad han alcanzado demasiado poder a costa de los ciudadanos, y del desempoderamiento vamos al autodominio, al protagonismo necesario de la sociedad civil. Aquí tenemos un debate que es bastante interesante y que quiero al final volver a él. Bien, dejamos esto planteado. La sensación de que nuestro sistema es imperfecto y de que tenemos que aceptarlo tal cual es. Hemos detectado algunas de sus imperfecciones, el reto es corregirlas en el futuro. Cambiamos de enfoque y vamos como a la segunda diapositiva, al segundo aspecto que en esta breve ponencia quiero compartir con ustedes, y es el descubrimiento del adentro. Tenemos un adentro. Nos habíamos olvidado de él, y la soledad del confinamiento nos lo ha puesto delante de la cara de nuevo. De mis soledades voy, a mis soledades vengo. Tenemos soledad. Somos un alguien en soledad. Y ahí está una meta positiva, la de rescatar el yo de cada uno. Afianzar nuestros nosotros verdaderos sobre nuestros nosotros postizos. Aquí está la crítica al rebaño. Nosotros, cada uno de nosotros, somos muchos nosotros ciertos, pero al mismo tiempo somos muchos nosotros en el que hemos sido incluidos sin venir a cuento. Y es nuestro adentro el que nos hace ver esa distinción entre mis nosotros reales, ciertos, mi familia, mi lengua, mi edad, mi creencia, mi religión, y mis nosotros postizos, que son la característica del rebaño, el hombre masa, del que también hablaremos un poquitín después. Tenemos cada uno de nosotros un adentro, pero los demás también tienen el suyo. Y reconocer en los demás sus dependencias y reconocer en los demás nuestras dependencias hacia ellos es reconocer nuestra responsabilidad. Configurar así nuestras lealtades en lo que son. Nuestra responsabilidad para con determinadas personas que son dependientes de nosotros, entre ellos y nosotros hay una relación de dependencia, por ejemplo dentro de la familia, y configurar también nuestras lealtades a personas. Las lealtades es algo mucho más humano que los gustos. Aquí hay yoes. Mi adentro, su adentro, configuran yoes distintos. No es un vacío el que se descubre en soledad. Y si descubrimos ahí un vacío, peligro. Tenemos un adentro, somos un alguien, un quién. Hay personas que ese vacío lo llenan con falsos o postizos nosotros, con adicciones. Hay aquí una reflexión sobre la educación. La educación hoy en día se ha convertido en un mecanismo
de dispersión de ideologías. Y eso no es el fin de la educación. Es más, me atrevo a decir que toda educación obligatoria no instrumental es un peligro. Es una máquina de conformación de nosotros postizos. Aquí en Europa la crítica al populismo va por ahí. Habremos quizá llegado a un punto en el que el Estado debe de verse liberado de esa responsabilidad educativa, que esa responsabilidad educativa debe de pasar a la sociedad civil. Es una cuestión interesante. Yo soy un defensor de la postura de que el Estado ya ha cumplido su misión educativa, ya la ha cumplido para siempre, y por lo único que debe de velar es por la transmisión de conocimientos instrumentales, fundamentalmente lo que atañe a la lengua, a la escritura y al manejo de instrumentos que de alguna manera hacen que la sociedad funcione mejor. Tenemos uno adentro, la imperfección del sistema. Vamos a una tercera diapositiva. Y ahí tenemos, o ahí apunto, la superación de la ciudad. Es curioso, ¿no? Ahora que hemos tenido las elecciones en los Estados Unidos, cuando uno ve el mapa en colores, ¿no? Del azul y del rojo, cuando uno ve el mapa por counties, por condados, pues uno se queda asombrado, ¿no? Parece ser que las elecciones las ha ganado Biden, pero uno ve el mapa por condados y casi todo es rojo. Hay puntitos azules, nada más. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se ha agrupado, se ha juntado en unos sitios y ha dejado el resto vacío? Aquí en España se habla mucho ahora de la España vacía, de los pueblos sin gente. A la ciudad iba la gente antes a buscar empleo, trabajo y seguridad. Ahora ya no tiene que ir a por eso. Es lo bueno de las nuevas tecnologías. Volver al campo. Convertir nuestros países en agrupaciones de gente más dispersas, menos juntas. Repensar la ciudad. El concepto de cercanía. Unas cercanías innecesarias que tenemos puestas aquí. La de la permanencia en un mismo lugar, por ejemplo. Y unas cercanías imaginarias. Es curioso. En Madrid, mucha gente tarda en el desplazamiento al lugar de trabajo entre 1 y 2 horas. Una persona que viva donde yo estoy hablando, aquí en Valencia, y que trabaje en un pueblo lejano más o menos, a 50 kilómetros, en Requena, que aquí parece mentalmente pues, un sitio muy lejano, pues tarda menos en desplazarse que en el desplazamiento urbano que tiene lugar en Madrid. Es una cercanía imaginaria esa que nos ve en el mapa cerca, pero que cuando hacemos el trayecto comprobamos que en tiempo estamos muy lejos. Quizá es algo que tendríamos que repensar. No me cabe duda que la pandemia nos va a hacer valorar más la dispersión. Nos va a posibilitar también, yo creo que los estados ya se han dado cuenta de ello, de que eso que uno puede encontrar en la ciudad y que no encuentra en el medio rural, que son algunos servicios, porque el empleo a través de las nuevas tecnologías ya se encuentra allí, pues que se subsane ese tipo de carencias. Fundamentalmente me estoy refiriendo, yo creo que es el servicio casi exclusivo al que tiene que tender
desde el punto de vista de la organización interna de una sociedad del Estado, es proveer la sanidad. O sea, que la sanidad llegue a las zonas rurales con una sanidad de calidad. Yo creo que descongestionaría nuestras ciudades y haría nuestros países pues mucho más dispersos desde el punto de vista poblacional, y eso los convertiría también en países más sanos. Y vamos por último a la cuarta diapositiva, al cuarto enfoque, en el que quería fijar mi atención desde el punto de vista de lo positivo que podemos sacar de la pandemia, y es la superación de la frontera. No me refiero a la superación de las fronteras, sino de la frontera, de una frontera específica, de la frontera del poder. Yo puedo decir que he contribuido en mi emprendimiento académico a la difusión del comunitarismo, y una de las principales aportaciones del comunitarismo es hacernos ver que nosotros pertenecemos a comunidades superpuestas, comunidades de nacimiento y comunidades de elección, y que la obsesión de poner fronteras vigiladas a esas comunidades es una obsesión ilusoria. La frontera no ha servido para salvarnos de la pandemia. La frontera nacional, estoy hablando de la frontera nacional, para lo único que han servido ha sido para la afirmación del poder que está dentro de esa frontera. Es curioso cómo, supongo que se habrá dado también en otros países, ¿no? Pero que la ambición, ¿no? de los niveles de poder que hay en España, del poder municipal, del poder regional, de las comunidades autónomas o del poder estatal, se ha centrado en subrayar lo que ahora se llama la exclusión perimetral. Hay zonas de España donde las autoridades locales han impuesto una reclusión perimetral. Uno no puede salir de su municipio y los de otro municipio no pueden entrar en el de uno si no hay un permiso que justifica ese deseo de irse de un municipio a otro. La excusa es: vamos a impedir que la gente se mueva para que la pandemia no se transmita. Pero el resultado es que se afirma el aquí mando yo. Y el aquí es un lugar acotado por una frontera. Superar eso, no estoy hablando de un mundo globalizado sin fronteras de ningún tipo, sino de fronteras que sean lo suficientemente flexibles, que sean lo suficientemente, entre comillas, humanas, para transmitir la idea de pluralidad. Creo que con esto, en fin, no me quiero alargar mucho, supongo que ahora después hay un turno de preguntas. Creo que con esto pues hay suficiente alimento para la reflexión. He apuntado 4 aspectos positivos que podemos sacar de la reflexión sobre la pandemia. El primero es reconocer la imperfección de nuestro sistema. El segundo, que tenemos cada uno de nosotros un adentro. El tercero, la dispersión, el superar esa distinción tan radical que existe en tantos países entre el medio rural y el medio urbano. Y el cuarto, superar la frontera en la medida en que esa superación implique también la desaparición de esa ambición totalitaria de poder que se centra en los territorios. Como conclusión, ¿qué podíamos sacar? Pues que la soberanía personal es muy importante.
hay dependencias inalienables y hay ciertas dependencias inalienables que no son ciertas. Hay un debate ahora mismo en España sobre la necesidad o no de poner en el documento nacional de identidad el lugar donde uno ha nacido. ¿Qué importancia tiene eso? Quiero terminar con algo que suelo transmitir en mis clases y que he anunciado antes que íbamos a volver un poco a ello, y es la meta preciosa, ese objetivo ambicioso de conseguir en cada uno de nuestros países la máxima subsidiariedad posible. Cuando en clase yo pregunto ¿cuál es la máxima subsidiariedad y cuál es la mínima subsidiariedad? Las respuestas que espero es que la máxima subsidiariedad es la anarquía. Es decir, la ausencia de gobierno a nivel superior. Todo lo que puede hacer la sociedad civil, que no lo haga el poder político. Y hoy en día, casi todo lo puede hacer la sociedad civil. ¿Y cuál es la mínima subsidiariedad? La mínima subsidiariedad es el totalitarismo. Una ambición anclada entre las élites del poder. Que todo lo haga yo. Que todo dependa del vértice. Es el Estado clientelista. Bien, no sé si hay suficiente alimento para la reflexión que puedan hacer ustedes, pero esto es lo que se me ha ocurrido, esto es lo que pienso que puede ser interesante debatir y discutir. Muchísimas gracias y estoy a su disposición.